La reconciliación en tu casa. La voz parroquial en Villa México, Santa Bernardita y Cristo Peregrino. Un espacio para caminar juntos, escuchar con el corazón y servir con alegría, siguiendo las orientaciones pastorales de la Arquidiócesis de Santiago, que nos invitan a construir una iglesia viva, cercana y misionera. Hola, qué bueno encontrarnos para esta conversación hoy, ¿eh? Vamos a sumergirnos juntos en un texto importante para la Iglesia de Santiago. Son las orientaciones pastorales para el periodo 2025-2029. Llevan por título Anunciemos la alegría del Evangelio en nuestra ciudad. Queremos que esta exploración sea, especialmente útil para las comunidades cristianas de la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación. Pienso en la capilla Santa Bernardita, la capilla Cristo Peregrino y también la sede parroquial. La idea hoy es captar el espíritu, como el corazón latente de estas orientaciones. Vamos a revisar la presentación del cardenal arzobispo y la introducción general. Es como querer entender la intención profunda antes de meternos en todos los detalles, ¿verdad? La pregunta que nos guía es siempre: ¿qué nos está queriendo decir la Iglesia de Santiago para estos próximos años que vienen? Claro, y es bueno, creo yo, entender de dónde viene este documento. No es algo que haya salido de la nada, ¿eh? Nace de un camino recorrido entre 2023 y 2024. Fue un tiempo de escucha atenta, de mucha oración, de diálogo franco y de discernimiento compartido. Esto se hizo en toda la arquidiócesis. Tiene una inspiración muy clara en el magisterio del Papa Francisco, y nos lo presenta el cardenal Fernando Chomali. Y algo importante para empezar: esto no busca ser un manual técnico, ¿sabes? Ni un reglamento. Es más bien una brújula, podríamos decir. Una invitación espiritual y pastoral para que caminemos juntos como iglesia aquí en Santiago. Vale, entendido. Entonces, si te parece, vamos a entrar en materia con la presentación del cardenal. Hay un llamado que, la verdad, golpea fuerte desde el inicio: la urgencia de reencontrarse con Jesucristo. Él lo dice así, cito: «Hoy más que nunca necesitamos reencontrarnos con Jesucristo», y lo sitúa en un contexto que describe como, tiempos donde abundan las divisiones y el cansancio espiritual. ¿Cómo ves tú esa conexión? Me parece que ahí está una de las claves iniciales, sí. El cardenal no solo constata un cansancio, que yo creo que muchos podemos sentir, ¿no?, sino que propone una respuesta que va a la raíz. O sea, no se trata de hacer más cosas por hacerlas, sino de volver a lo fundamental, a ese encuentro personal con Cristo que renueva y que da sentido a todo. Y es desde esa experiencia revitalizadora que surge casi de manera espontánea el impulso para salir, para ir al encuentro de los demás, especialmente de quienes se sienten más perdidos o más necesitados: las familias, los jóvenes, los pobres, los migrantes, todos aquellos que andan buscando un horizonte. Y a partir de ese reencuentro, la invitación es a vivir de otro modo. Me gusta esa frase. Sugiere una transformación real. Se habla de ser una iglesia en salida. ¿Podríamos precisar un poquito qué significa eso en la práctica? Sí, iglesia en salida es una expresión muy del Papa Francisco, efectivamente. Significa fundamentalmente una iglesia que no se queda mirándose el ombligo, digamos. Que no se encierra en sí misma. Exacto, ni encerrada en sus estructuras. Es una iglesia que se atreve a ir a las periferias, a los márgenes, allá donde está la vida real de la gente. Es ser una iglesia generosa, servidora y profundamente humana, como dice el texto, que abre sus puertas físicas y sobre todo las puertas del corazón, para acoger, para acompañar y para sanar. Implica desde luego superar la tentación de la comodidad, de quedarnos en lo conocido. Claro, no quedarse solo en mantener lo que ya existe, que a veces es lo más fácil. Justo. La aspiración que se dibuja es la de una iglesia más misionera, más comunitaria, más arriesgada. Una iglesia que no tema ensuciarse las manos en la realidad, ¿sabes? Y que busca responder a los desafíos de hoy, pensando también en las nuevas generaciones. Incluso se menciona una figura, quizás simbólica, ¿no?, de un futuro Papa León XIV, y su sueño de una iglesia unida, dialogante, promotora de paz. Es una mirada con esperanza, y en este camino de respuesta audaz se nos presenta a la Virgen María como modelo, como la mejor maestra en decir sí a Dios con total confianza. Ahora, si pasamos a la introducción general del documento, se refuerza una idea que parece central, y es que el corazón de la fe no es una doctrina abstracta, no es una idea. Cito textualmente: «En el centro de la fe cristiana no debe estar nunca una idea, ni una estrategia pastoral o ideología,
sino el acontecimiento del encuentro con la persona del resucitado. Me recuerda esa imagen de Jesús llamando a los discípulos. No les entrega un plan, los invita a estar con Él, a aprender viviendo. Se citan pasajes de Marcos y Juan. Habla de una escuela de vida. Precisamente. Este es el eje fundamental, diría yo. Si la fe no parte de un encuentro vivo y personal con Jesucristo resucitado, todo lo demás corre el riesgo de volverse vacío o mera organización. Y este énfasis en el encuentro conecta directamente con todo el proceso de escucha sinodal que dio origen a estas orientaciones. El texto recoge los ecos del magisterio reciente, de sínodos, de la Conferencia Episcopal de Chile, la SECH, de la Asamblea Eclesial Nacional, y también de la Jornada Arquidiocesana de Discernimiento de 2024. Todo ese caminar busca responder pastoralmente a los profundos cambios culturales actuales, pero siempre, siempre volviendo a esa fuente, la experiencia transformadora del encuentro personal con Cristo. Entendido. Entonces, con ese fundamento tan claro, el encuentro personal con Cristo, el documento traza como un itinerario para estos 4 años, ¿no? Del 2025 al 2029. Lo hace a través de 4 grandes orientaciones pastorales. Solo las vamos a nombrar ahora, ¿vale? Porque la idea es profundizarlas en otras conversaciones. Vale, pero para tener el mapa completo, la primera es sobre la vocación, entendida como ese llamado a la vida plena en Cristo y la alegría de anunciarlo. La segunda se centra en el primer anuncio. Podríamos decir que es como el núcleo del mensaje cristiano. Sí, exactamente. El primer anuncio, o querigma, es esa proclamación fundamental. Dios te ama, Cristo murió y resucitó por ti para salvarte, y te invita a una vida nueva. Es el corazón del Evangelio, y debería estar en el centro de toda acción pastoral, sin duda. Perfecto. La tercera orientación es la sinodalidad, otro término que escuchamos bastante últimamente. Sí, sinodalidad. Viene del griego y significa caminar juntos. Se refiere a un estilo de ser iglesia donde todos los bautizados, laicos, consagrados, sacerdotes, obispos, escuchan al Espíritu Santo y se escuchan mutuamente. ¿Para qué? Pues para discernir y avanzar juntos en la misión. Es vivir la corresponsabilidad en el fondo. Clarísimo. Y la cuarta orientación habla de la ciudad como lugar teológico. Eso suena un poquito más abstracto, quizás. Bueno, lugar teológico significa que vemos la ciudad no solo como un montón de edificios y calles, sino como un espacio donde Dios está presente y actúa, donde nos sale al encuentro en medio de las realidades urbanas, con sus luces y sus sombras. Es, digamos, descubrir las huellas de Dios en la vida cotidiana de la ciudad. Vale, gracias por esas aclaraciones. Entonces, esas son las 4 grandes líneas. Vocación y anuncio, primer anuncio, sinodalidad y la ciudad como lugar de encuentro con Dios. Insistimos, ya volveremos sobre cada una con más calma. Y es interesante notar cómo se conectan entre sí, ¿eh? El camino empieza en lo personal, la vocación, ese llamado, y el impulso de compartir la buena noticia con el primer anuncio. Luego, esa fe se vive y se fortalece en comunidad. Ahí entra la sinodalidad, el caminar juntos. Y finalmente todo esto se proyecta hacia afuera, hacia el entorno, hacia la realidad concreta de la ciudad. Se busca explícitamente una coherencia fuerte entre la fe que se profesa y la vida que se vive. El texto dice, haciendo coherente la vida interior con el compromiso social. No son compartimentos separados. Y hablando de esa conexión con la vida concreta, aquí es donde se pone muy interesante, creo yo. El documento habla de los espacios clave donde vivir y anunciar esta fe. Menciona los que ya conocemos bien, la familia, la escuela, la parroquia, lógico. Pero hace un llamado muy fuerte a entrar de manera más decidida en otros espacios, quizás menos habituales para la acción pastoral formal. Y la lista es amplia, ¿eh? El mundo digital, el ambiente laboral, los espacios de diálogo cultural o interreligioso, también las nuevas búsquedas espirituales, el ámbito de la salud, la política entendida como servicio al bien común, el mundo de las migraciones, la preocupación por la ecología, incluso el tiempo libre, el deporte, la música, el arte, el voluntariado social también. Es casi como decir, oye, donde haya una persona, ahí hay un espacio para el Evangelio. Sí, y lo fascinante de esta enumeración es el cambio de paradigma que sugiere. Ya no se trata prioritariamente de buscar influencia a través de grandes estructuras institucionales, como quizás se pensaba más antes, ¿no? La propuesta es más bien construir y alimentar comunidades cristianas desde abajo. Comunidades vivas, fraternas, que con su modo de ser y actuar reflejen algo del amor de Cristo en medio del mundo.
comunidades que sirvan a la sociedad desde la humildad y contribuyan así al bien común. Se inspira mucho en el testimonio de las primeras comunidades cristianas, como se narra en los Hechos de los Apóstoles. Se cita Hechos 4, versículos 32 a 37, que impactaban por su unidad y su generosidad. Y para que ese reflejo sea creíble, claro, el testimonio personal es fundamental. El texto insiste en que debe ser honesto y generoso para ser creíble y atractivo en medio del mundo. Pero también identifica un obstáculo, y esto me parece muy conectado con la realidad que vemos a veces. Habla de superar la timidez y el complejo de muchos cristianos que, manteniendo su fe, parecen avergonzados de expresarla. Es una llamada directa a la valentía, ¿no? A no esconder la propia identidad creyente. Absolutamente. Ese punto es crucial. El enfoque desde abajo no funciona si no hay autenticidad. No se trata de imponer nada a nadie, sino de mostrar con la propia vida, con coherencia y con alegría, la belleza y la verdad que uno ha encontrado en el Evangelio. Y es esa autenticidad la que puede despertar preguntas en otros, generar interés, resultar atractiva. Reconoce que la comunidad cristiana tiene un tesoro que ofrecer para la convivencia social, para construir la paz, pero desde el servicio humilde y el testimonio coherente, no desde la arrogancia ni la superioridad. Entonces vamos a intentar llevar todo esto a tierra. Pensemos específicamente en quienes nos escuchan desde la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación. Toda esta invitación al reencuentro con Cristo, a ser testigos desde abajo, a estar presentes en esos nuevos espacios. ¿Cómo podría verse eso en la vida concreta de Villa México, de Villa Los Presidentes, de Villa Sazorro? Esa es la pregunta del millón, claro. La que cada comunidad tiene que hacerse en oración y en diálogo. Podríamos, si te parece, dejar algunas pistas para la reflexión comunitaria, tanto en Santa Bernardita como en Cristo Peregrino y en la sede parroquial. Primero, ¿qué significa concretamente vivir ese enfoque desde abajo en nuestras villas? ¿Cómo podemos servir y reflejar a Cristo desde la realidad específica de nuestros barrios, con sus desafíos y sus potencialidades? Segundo, si pensamos más allá de los muros del templo, ¿cuáles son esos espacios clave reales en nuestros barrios donde la comunidad cristiana podría hacerse presente de una forma más significativa, más natural? Pensemos en las juntas de vecinos, quizás algún club deportivo local, los pequeños comercios, las plazas donde se junta la gente, las escuelas, los consultorios. ¿Estamos ahí? ¿De qué manera podríamos estar? No para invadir, sino para servir, para sumar. Tercero, ¿cómo podemos apoyarnos mutuamente, como comunidad, para fortalecer esa fuerza del testimonio en el día a día? En el trabajo de cada uno, en las relaciones familiares, en la convivencia con los vecinos. ¿Qué gestos concretos de coherencia entre fe y vida podemos cultivar? Y cuarto, el documento sueña con aportar a un Chile que sea un hogar para todos, una imagen potente. Cómo nuestra parroquia, con sus capillas insertas en estas villas, puede hacer una pequeña contribución para que ese anhelo se haga realidad en nuestro pedacito de ciudad. ¿Qué iniciativas de acogida, de fraternidad, de búsqueda de justicia social podemos impulsar o apoyar? Son preguntas, para masticar. Son preguntas que invitan a mirar la propia realidad con ojos nuevos, definitivamente, y a ponerse en movimiento. Y para que este camino no se quede solo en buenas intenciones, se menciona que habrá un proceso para acompañar y evaluar estas orientaciones. ¿Cuál es la idea detrás de eso? La idea no es fiscalizar ni controlar desde una oficina central, eso se deja claro. Se plantea más bien como una oportunidad para mirar juntos cómo vamos caminando. Es un ejercicio de discernimiento comunitario. Preguntarnos qué frutos estamos viendo, por qué damos gracias, qué dificultades encontramos, dónde necesitamos ajustar el rumbo o pedir ayuda. Se describe explícitamente como una forma de orar juntos sobre la propia práctica pastoral. Algo muy bonito. Se anuncia que se ofrecerán algunas herramientas sencillas para facilitar esta autoevaluación en las parroquias, en las vicarías, en las distintas realidades de la arquidiócesis, buscando que sea un proceso útil, realista y sobre todo espiritualmente enriquecedor para todos. Bien, creo que hemos logrado desgranar los elementos centrales de esta primera aproximación a las orientaciones. Nos hemos enfocado en su espíritu y su punto de partida. Sí, si tuviéramos que resumir lo esencial de esta conversación, yo diría que son 3 ideas fuerza. Primero, la centralidad absoluta del encuentro personal y transformador con Cristo resucitado. Esa es la fuente de todo. Sin eso, lo demás pierde su sentido más profundo. Segundo, la llamada persistente a ser una iglesia misionera, una iglesia en salida, que rompe inercias y va al encuentro del mundo real, de la gente real.
Y tercero, la convicción de que el modo privilegiado de anunciar el Evangelio hoy es a través del testimonio personal y comunitario desde abajo, vivido con autenticidad y generosidad en los espacios cotidianos de nuestra ciudad. Esos serían como los pilares. Exacto. Y recordar que esto es solo el fundamento, la base. En próximas conversaciones iremos profundizando en cada una de las 4 orientaciones específicas que nombramos antes. La vocación y el anuncio, el primer anuncio como centro, la sinodalidad como estilo de iglesia y la ciudad como lugar de encuentro con Dios. Hay mucho paño que cortar ahí. Para cerrar, me gustaría dejar una pregunta picando, como se dice, algo para que siga resonando en cada uno y en las comunidades. El documento nos llama a ser peregrinos de la esperanza y a vencer esa timidez de la que hablábamos antes, pensando muy concretamente en nuestras comunidades de la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, allá en Villaméxico, los presidentes, Saror. ¿Qué gesto concreto, quizá pequeño pero lleno de significado, podríamos animarnos a realizar como comunidad o incluso individualmente esta misma semana? Un gesto para llevar algo de esa alegría del Evangelio a uno de esos espacios clave de nuestro entorno que a lo mejor tenemos un poco olvidados o donde no solemos hacernos presentes como creyentes. Es una invitación a llevar esto de la conversación a la vida misma. ¿Qué se nos ocurre? Hemos llegado al final de este encuentro de fe, pero la voz de la Señora de la Reconciliación sigue viva en cada hogar, en cada gesto de fe y esperanza. Ahora, llevemos a Jesús a cada rincón de nuestra comunidad. Que Dios nos bendiga a todos.